Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Víctor Bosleman. Soy miembro del área de innovación de CP Abogados y en esta oportunidad me acompaña Ayrton Guamán, quien también es abogado del área de innovación de nuestro estudio. El día de hoy vamos a brindarles este webinar titulado ¿Cómo detectar cláusulas abusivas en tus términos y condiciones y evitar multas ante el INDECOPI? El objetivo de este webinar, como su nombre lo dice, es poder brindarles ideas y lineamientos claros para que puedan saber cuándo es que alguna cláusula colocada en nuestros términos y condiciones pueda ser considerada abusiva en caso de ser detectada por el INDECOPI, tanto ser susceptible de multa. Para esto, vamos a dar un enfoque bastante práctico a este webinar y vamos a tomar en cuenta los últimos y más recientes pronunciamientos del INDECOPI. Mientras avancemos con esta presentación, por favor, dejen cualquier consulta, duda o pregunta que tengan en la caja de chat, que al final de la presentación vamos a tener un espacio justamente para poder leer todas las preguntas que nos dejen y poder darles nuestras respuestas. Siguiente, por favor. Antes de entrar al tema central de esta presentación, queremos hablarles brevemente de nuestra área de innovación de CP Abogados. El área de innovación se especializa en brindar servicios principalmente en materias de protección al consumidor, propiedad intelectual, protección de datos personales y publicidad comercial y competencia desleal. Con especial énfasis, pero no limitándonos, al ámbito digital. Por ejemplo, e-commerce, aplicativos, páginas web institucionales y redes sociales. Nuestra oferta de servicios es variada y está en completo cumplimiento con las expectativas que tenga el cliente. Por ejemplo, puede ir desde una auditoría preventiva para prevenir riesgos, la adecuación de los documentos y de los sistemas internos que tenga el cliente para estar en completo cumplimiento con la norma, y por supuesto el acompañamiento, defensa y patrocinio en procedimientos administrativos ante entidades como el INDECOPI o la Autoridad de Protección de Datos Personales. En caso quieran tener mayor información de nuestra área y de nuestros servicios que brindamos, pueden escribirnos a los correos que van a figurar al final de esta presentación, que nosotros con mucho gusto vamos a atenderlos. Siguiente, por favor. Entonces, entrando ya al punto central de este webinar, hemos dividido el tema central en estos 5 puntos principales. Primero, vamos a empezar hablándoles sobre qué son los términos y condiciones y cuál es la definición que tiene este documento. En segundo lugar, teniendo claro este concepto, vamos a hablar de qué son las cláusulas abusivas, cómo están normativamente definidas y cuáles son sus tipos. Y en tercer lugar, vamos a entrar a una parte mucho más práctica de este webinar, en la cual vamos a ver y vamos a hablar de casos reales, ejemplos concretos de cláusulas que fueron consideradas abusivas por el INDECOPI en términos y condiciones y por tanto fueron objeto de sanción. Para esto, como les comenté anteriormente, vamos a tomar en cuenta los últimos y más recientes pronunciamientos del INDECOPI, porque justamente, como vamos a ver a detalle, hay algunos nuevos criterios que actualmente la autoridad está incorporando y antes, por ejemplo, no estaban presentes. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre cuáles son justamente las posibles consecuencias de incorporar cláusulas abusivas en nuestros términos y condiciones y éstas sean detectadas por la autoridad. Y por último, vamos a brindarles cuáles son las recomendaciones en concreto que les damos para poder justamente tratar y evitar este tipo de contingencias. Siguiente, por favor. Entonces, entrando al primer punto, ¿qué son los términos y condiciones? Los términos y condiciones son estos textos que constituyen cláusulas y reglas que el proveedor establece para que regulen las prestaciones de productos o servicios que brindan a sus consumidores. Los términos y condiciones pueden manifestarse de muchas modalidades. Por ejemplo, en un e-commerce puede ser un texto que esté incorporado en la página web y se ponga a disposición del consumidor, que tiene que leerlos y aceptarlos antes de hacer una compra. En el caso, por ejemplo, de una tienda física, los términos y condiciones pueden estar colocados en un cartel o en una hoja informativa que se le da al consumidor antes de concretar una compra. Y, por supuesto, también los términos y condiciones pueden estar incorporados como cláusulas que forman parte de un contrato de consumo que se firme entre un proveedor y un consumidor. Lo importante y lo fundamental aquí a tomar en cuenta es que los términos y condiciones siempre hay que asegurarnos de que se informen y se faciliten al consumidor previamente a concretar, por ejemplo, la compraventa, para que así nuestras reglas de juego puedan ser aplicadas justamente con los consumidores. Ahora bien, a nivel normativo,
no hay un formato, no hay puntos específicos que deban estar sí o sí en los términos y condiciones, porque esto finalmente va a depender caso por caso, ¿no? Cada empresa en principio es libre de formar sus propias reglas de juego. Sin embargo, sí debemos asegurarnos siempre de que los términos y condiciones cuenten con toda la información relevante para que los consumidores puedan tomar una adecuada decisión de consumo sobre los productos o servicios que se ofertan y que van a adquirir. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por información relevante? Información relevante es que no debe faltar ninguna información sin la cual, de saberle el consumidor, puede haber tomado quizás una decisión en otro sentido. Entonces, tomando esto en cuenta, algunos de los puntos que suelen estar presentes, por ejemplo, en los términos y condiciones, dependiendo de cada caso, son los siguientes: la identificación de la empresa proveedora de producto o servicio, los plazos o condiciones de entrega de los productos o servicios en caso apliquen, plazos específicos, en caso aplique también políticas de cambios o devoluciones, es siempre información relevante que el consumidor debe saber, y los medios de pago permitidos, por ejemplo, en el caso de un e-commerce. Siguiente, por favor. Ahora bien, teniendo en cuenta ya cuál es la definición de términos y condiciones, vamos ahora a hablar de qué son cláusulas abusivas. Como ya les mencionaba anteriormente, cada empresa en principio es libre de fijar sus propias reglas de juego, de fijar sus propios términos y condiciones. Pero un límite que se tiene y que se debe tener muy en cuenta es que las cláusulas que estén incorporadas en estos textos no deben ser abusivas. ¿Y qué son cláusulas abusivas? Según los lineamientos de protección al consumidor del año 2022, para que una cláusula incorporada en unos términos y condiciones sea considerada abusiva, debe reunir estos dos requisitos. El primero, y que en la gran mayoría de casos de términos y condiciones se va a cumplir, es que no sean negociadas previamente con el consumidor. Normalmente los términos y condiciones pues, van a ser impuestos, ¿no?, por parte de la empresa, entonces ese es un requisito que en la gran mayoría de casos se va a cumplir. Pero lo más importante es el segundo, que es que esta cláusula genere una situación de desequilibrio significativo entre las partes, entre consumidor y proveedor. Tomando en cuenta esto, el Código de Protección al Consumidor, ¿no?, justamente sus artículos 50 y 51, enlista expresamente una serie de supuestos de cláusulas que, en caso de estar incorporadas en unos términos y condiciones, van a ser consideradas abusivas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos supuestos que están indicados en la norma. En primer lugar, una cláusula abusiva en unos términos y condiciones es una cláusula abusiva que limite la responsabilidad del proveedor completamente, es decir, incluyendo hechos o omisiones suyas. Esa es una cláusula abusiva porque, como sabemos a nivel normativo, hay ciertos hechos de los cuales el proveedor va a ser responsable, por ejemplo, una falla de fábrica del producto o que el producto no se condiga con lo publicitado. En segundo lugar, una cláusula abusiva también puede ser una cláusula que establezca procedimientos engorrosos o cargas económicas para que el consumidor pueda presentar una queja o un reclamo. Otro ejemplo también es, por ejemplo, una cláusula que limite el derecho a formular denuncias por infracción a las normas de consumo. Es común, por ejemplo, ver en algunos casos textos en términos y condiciones en los cuales se dice, atendiendo al primer ejemplo, ¿no?, que vemos arriba, el consumidor al momento de hacer la compra libera de toda responsabilidad al proveedor por la calidad del producto, por la entrega del producto, etc. Ese es un ejemplo de cláusula abusiva. Y, por ejemplo, atendiendo a los dos supuestos de abajo, también podemos ver en algunos casos cláusulas como el consumidor con la compra renuncia a toda posibilidad de denunciar o reclamar ante el proveedor. Eso también sería una cláusula abusiva. ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no? Ya consecuencias prácticas de que el Indecopi detecte cláusulas abusivas en esos términos y condiciones? Este es un punto que vamos a tratar con mucha más profundidad posteriormente en esta presentación, pero para adelantar, las consecuencias pueden ser principalmente de dos tipos, ¿no? Primero, una sanción, va a ser una multa que se va a imponer a la empresa, acompañada también, en muchos casos, de medidas correctivas, que son actos concretos que vamos a mencionar después. Y en segundo lugar, lo que se va a hacer también es la inaplicación de estas cláusulas abusivas. ¿Y qué es inaplicación? Por ejemplo, imaginemos un caso en el que el consumidor denuncia a una empresa porque no accedió a un reclamo válido, ¿no?, que le correspondía al consumidor, y al momento que la empresa se defiende ante Indecopi dice, este consumidor aceptó, ¿no?, fue informado, firmó mis términos y condiciones en los cuales expresamente decía que yo no era responsable de nada, me liberaba de responsabilidad y renunciaba a su derecho a reclamar. Este caso
va a ser considerado evidentemente una cláusula abusiva por la autoridad y va a ser inaplicada, es decir, simplemente se va a considerar como si no existiera, como si nunca hubiera sido puesta, y la empresa va a ser sancionada por dos motivos. Por el solo hecho de tener incorporada esta cláusula como texto en sus términos y condiciones, y dos, por haber faltado a su responsabilidad con el consumidor. Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, las cláusulas abusivas, ¿no? Según el código, podemos dividirla en dos tipos. Primero, cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y en segundo lugar, cláusulas abusivas de ineficacia relativa. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las cláusulas abusivas de ineficacia relativa, ¿no? Que van a ser calificadas por el INDECOPI en cada caso en concreto, estas se inaplican solo si el consumidor no negoció las cláusulas, ¿no? Y esta carga de la prueba la va a tener la empresa. Por ejemplo, si estamos ante un supuesto de cláusula abusiva e ineficacia relativa, si la empresa, que es un supuesto muy poco usual en los términos y condiciones, normalmente los impone la empresa unilateralmente, pero en un caso en el que la empresa logre probar que se negoció directamente con el consumidor esta cláusula, en este caso, si es una cláusula abusiva e ineficacia relativa, esta no va a ser inaplicada, ¿no? Se va a considerar en el caso. Pero, como mencionamos, en los términos y condiciones, ese es un supuesto que va a ser muy poco usual. Pero ya pasando a las cláusulas de ineficacia absoluta, a las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta, estas se van a inaplicar siempre, ¿no? Así el proveedor pruebe que las cláusulas fueron negociadas con el consumidor, así el proveedor logre probar que fue el consumidor el que tuvo la iniciativa de que estén estas cláusulas, que es un supuesto nuevamente muy poco usual, aún así, si estamos ante ineficacia absoluta, igual se van a inaplicar estas cláusulas. Algunos ejemplos, por ejemplo, un caso de ineficacia absoluta es un ejemplo que ya vimos de exoneración total de responsabilidad, incluido hechos que son por ley responsabilidad del proveedor. Y un ejemplo de cláusula abusiva de ineficacia relativa son, por ejemplo, las restricciones para separarse de un contrato de duración continuada. Imaginemos, por ejemplo, que me suscribo a una aplicación de pago mensual y en los términos y condiciones, ¿no? Este aplicativo me impone que en caso yo quiera separarme, ¿no? Este contrato, tengo que pagar una penalidad, ¿no? Adicional a las mensualidades que yo estoy pagando. Esta también va a ser considerada una cláusula abusiva, en este caso, de ineficacia relativa. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar ahora ya a mencionar ejemplos mucho más gráficos. Tenemos este primer ejemplo, ¿no? En un contrato inmobiliario que suscribe un consumidor con una empresa proveedora, ¿no? De servicios inmobiliarios, vemos que se incorpora la siguiente cláusula. La empresa no se hace responsable por los errores técnicos cometidos por el personal que contrata. Esta, como hemos visto, es una cláusula abusiva de ineficacia absoluta, porque el proveedor aquí se está buscando exonerar de responsabilidad por actos de sus trabajadores que finalmente ante el consumidor son actos que son responsabilidad de la empresa. No puede exonerarse de esos actos. Entonces, imaginemos, ¿no? El caso en el que un consumidor que ya ha firmado este contrato, ya lo ha aceptado también esta cláusula, ¿no? Con esta empresa inmobiliaria, se ve perjudicada por justamente errores técnicos cometidos por el personal de la empresa, no digamos en el bien que se le entrega. Y la persona presenta un reclamo contra la empresa inmobiliaria y esta empresa declara infundado su reclamo porque le dice, acuérdate que tú firmaste ese contrato en el que aceptabas que nosotros no nos hacíamos responsables por los errores de nuestros trabajadores. En este caso, si es que la empresa, es que, perdón, el consumidor va y denuncia a la empresa ante el Indecopi, exigiendo que la empresa sea responsable, y la empresa se defiende, ¿no? Justamente soltando también este argumento, ¿qué va a pasar? Esta cláusula va a ser inaplicada por parte del Indecopi y se va a sancionar a la empresa, uno, por el solo hecho de tener este texto en su contrato, y en segundo lugar, por no haber reconocido justamente su responsabilidad que sí le correspondía con este consumidor. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro ejemplo. En los términos y condiciones de un e-commerce, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un e-commerce, quiero comprar un producto, ¿no? Y se me presentan unos textos de términos y condiciones que yo acepto y compro el producto, eh, pero veo que en los términos y condiciones es esta cláusula. Los reclamos interpuestos en el libro de reclamaciones virtual no van a ser atendidos si previamente el cliente no se ha comunicado con la empresa por correo electrónico. Entonces, imaginemos que yo, ya habiendo aceptado estos términos y condiciones, teniendo la empresa prueba de ello, verifico que hay una falla, ¿no? Una falla de fábrica en mi producto, y yo quiero ir y presentar un reclamo contra la empresa, pero no encuentro el libro de reclamaciones, no puedo presentar un reclamo, la empresa no me acepta y me dice, tú no te has comunicado previamente por correo electrónico con nosotros, tienes que hacer esto previamente.
Aquí yo como consumidor podría acudir ante el Indecopi y denunciar a la empresa porque el reglamento del libro de reclamaciones establece que la empresa no puede poner ningún condicionamiento para entregar el libro de reclamaciones a los consumidores. Es un deber que se estipulado en el reglamento del libro de reclamaciones. Entonces, si la empresa se defiende ante el Indecopi y dice, este consumidor aceptó esos términos y condiciones, aceptó que tenía esta obligación primero de comunicarse con nosotros antes de presentar un reclamo, esta cláusula va a ser considerada abusiva por el Indecopi, se va a inaplicar y la empresa va a ser sancionada, uno, por tener esta cláusula en sus términos y condiciones, y dos, por haber faltado a su deber de atender el reclamo del consumidor, facilitar el libro de reclamaciones, ¿no? Porque es una infracción al reglamento. Siguiente, por favor. Y en tercer lugar tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De un caso de cláusula abusiva de ineficacia relativa, que es un ejemplo que le estaba comentando antes ya, que es la limitación a separarse de un contrato de duración continuada. Por ejemplo, se incluye la siguiente cláusula en los términos y condiciones de suscripción a un aplicativo móvil que yo tengo que pagar mensualmente, ¿no? La empresa se reserva el derecho de modificar las condiciones del contrato, pudiendo el cliente cancelar su suscripción previo pago de una penalidad equivalente al 10% de la mensualidad. Esta es una cláusula que está calificada en el código como una cláusula abusiva de ineficacia relativa, porque limita el derecho del consumidor a separarse de un contrato de duración continuada. Y es que el código expresamente menciona que en estos casos de contratos de duración continuada, en los que, digamos, realizo pagos periódicamente, la empresa sí es libre de modificar cuando ellos quieran unilateralmente sus términos y condiciones que ya han sido previamente aceptados por el consumidor. Pero si hace eso, siempre tiene que asegurarse previamente de comunicárselo al consumidor y ofrecerle la posibilidad de, si así lo desea, desvincularse del contrato, ofreciéndole un plazo razonable para ello. En este caso, con esta cláusula, la empresa está faltando expresamente esta obligación. Y en caso llegue, por ejemplo, en el marco de una denuncia ante el Indecopi y la empresa no logre probar, porque es una cláusula de abusiva e ineficacia relativa, que se negoció previamente con el consumidor, la empresa pues, va a ser sancionada por el solo hecho de tener este texto y, en segundo lugar, por también va a haber faltado esta obligación de haberlo comunicado previamente y darle la oportunidad al consumidor de desvincularse sin necesidad de pagar alguna penalidad o condicionamiento previo. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, antes de ya pasar a revisar casos reales, ¿no? Algunos puntos clave sobre las cláusulas abusivas que queremos que tomen muy en cuenta. Primero, no está prohibido que el proveedor informe a los consumidores sobre los límites de su responsabilidad a través de sus términos y condiciones. De hecho, no está prohibido, es algo que es altamente recomendable, es una buena práctica de que si la empresa tiene la decisión de limitar su responsabilidad en algunos casos, lo informe al consumidor. Pero lo que está prohibido es justamente, y es considerado una infracción, es que al momento de trasladar esta información a los consumidores, la empresa por la redacción del texto le dé a entender que, por ejemplo, no va a ser responsable en ningún caso. Porque recordemos, hay casos en los que la empresa siempre va a ser responsable porque es un error que está, digamos, una falta, algún defecto que está en su esfera de dominio de responsabilidad. Y si da a entender al consumidor que no es responsable en ningún caso, vamos a estar entonces ante una cláusula abusiva, como vamos a ver ahora con mucho más detalle, ¿no? Y el tercer lugar, y este es un punto muy, muy importante, ¿no? Que nos gustaría dejar en claro, es que la infracción por establecer cláusulas abusivas, los términos y condiciones, es completamente independiente al hecho de si en el caso el concreto correspondía o no atender el pedido del consumidor. Por ejemplo, yo anteriormente les comentaba, ¿no? Cuando citaba algunos casos, si es que el consumidor denuncia a la empresa, ¿no? Denuncia a la empresa porque no accedió a un reclamo válido y la empresa se defiende diciendo, tú firmaste o tú aceptaste, te informamos estos términos y condiciones en los cuales aceptabas que no éramos responsables en ningún caso, renunciabas a tu derecho a poner reclamos. En este caso, pues, se iba a aplicar la cláusula y se iba a sancionar a la empresa, uno, por tener ese texto, y dos, ¿no? Dos sanciones diferentes, porque son infracciones diferentes por no haber asumido su responsabilidad con el consumidor. Ok, pero ¿qué pasa entonces en el caso en el cual el Indecopi, ¿no? Digamos, en una fiscalización de oficio que inicia un procedimiento administrativo sancionador, detecta que una empresa tiene unos términos y condiciones con cláusulas abusivas? Imaginemos de nuevo esta cláusula de exoneración completa de responsabilidad. Pero al defenderse, la empresa dice, está bien, yo tengo estos términos y condiciones, pero la verdad es que en la práctica yo sí reconozco los derechos del consumidor,
Así mis términos y condiciones digan lo contrario, cuando es responsabilidad nuestra, nosotros sí asumimos, declaramos fundados los reclamos, procedemos con la devolución de los montos. En este caso, si la empresa, digamos, cumple con su deber, pero aún así mantiene una cláusula abusiva en sus términos y condiciones, la empresa puede ser sancionada, ¿no? En el marco de esta fiscalización de oficio, por ejemplo, y la respuesta es que sí, porque la infracción por tener términos y condiciones se consuma con el solo hecho de ya tener los textos incorporados, ¿no? En los términos y condiciones que puedan ser considerados cláusulas abusivas. Es un punto bastante importante. A continuación, doy paso ya a mi compañero Ayrton. Y muchas gracias, Víctor, por el pase y muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar. En adelante, yo me voy a referir a algunos procedimientos en los cuales el Indecopi ya ha declarado algunas cláusulas contenidas, por ejemplo, en comprobantes de pago, en boletas de transporte o en términos y condiciones contenidos en un sitio web como abusivas, para que se puedan tener en cuenta al momento en el que ustedes, en sus empresas, por ejemplo, pretendan actualizar o incorporar unos términos y condiciones, ¿no? Pues ya van a ser casos específicamente prácticos que han ocurrido. Para poner un poco en contexto de la importancia de esta información, es importante tener en cuenta que durante los últimos años, diversas asociaciones de consumidores e incluso también el Indecopi en procedimientos de oficio, ¿no? Han identificado que algunas cláusulas contenidas, por ejemplo, en los sitios web de dichas empresas, serían a su consideración abusivas. Esto ha traído como consecuencia que el Indecopi declare como abusivas distintas cláusulas que en la práctica y recurrentemente las empresas solían incorporar y que en realidad era natural que se incorporen. Entonces, teniendo en cuenta ello y estos nuevos pronunciamientos y estas directrices que ha marcado el Indecopi, ¿no? Se debe considerar al momento de actualizar los términos y condiciones o de incorporar unos en cualquier medio de información, como es un comprobante de pago, unos términos y condiciones en sitio web, eh, o, por ejemplo, estos anuncios físicos que se suelen hacer en las tiendas. Asimismo, se debe recalcar que a la fecha, las asociaciones de consumidores y el propio Indecopi realizan estos procedimientos, el Indecopi en fiscalizaciones y las asociaciones de consumidores interponiendo denuncias e iniciando procedimientos administrativos sancionadores. Y ya para traer los ejemplos de casos prácticos que han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 2023, el Indecopi declaró fundada una denuncia contra una empresa del sector textil a raíz de una denuncia interpuesta por una asociación de consumidores y declaró como abusiva la siguiente cláusula. No existen cambios o devoluciones en prendas compradas en liquidación, promociones, ofertas o descuentos, que en realidad muchos aquí seguramente habrán visto este tipo de cláusulas en varios comprobantes de pago y también en muchos sitios web. El Indecopi declaró esta cláusula como abusiva porque indicó que limitaba por anticipado y en todos los casos el derecho de los consumidores a solicitar devoluciones o cambios, cuando existen algunos supuestos reconocidos expresamente en el código en los que sí procede esta solicitud, como es en el caso en el que se trate de un defecto de fábrica atribuible al proveedor o cuando no exista una concordancia entre el anuncio publicitario del producto y el producto en sí ofertado en el mercado. En este caso, el Indecopi puso una multa de 3.1 UIT, que equivale en ese momento, en el 2023, a 15.345 soles. Y volviendo un poco y trayendo a colación lo dicho por Víctor previamente, ¿no? Se debe tener en cuenta que el Indecopi va a sancionar a un proveedor por la imposición de una cláusula abusiva, analizando o remitiéndose expresamente a lo indicado en el texto de la cláusula. Independientemente de si en la práctica, como decía Víctor ya, el proveedor atendió o no atendió la solicitud del consumidor en caso esta haya sido fundada, en tanto que el defecto era atribuible a la empresa o el producto en realidad sí traía un defecto de fábrica, ¿no? El Indecopi simplemente se va a limitar a analizar si en el texto de la cláusula se ha informado de manera correcta al consumidor de sus derechos y el proveedor no ha tenido la intención, ¿no? O no ha limitado su responsabilidad en todos los casos. Aquí tenemos, por ejemplo, otra cláusula que fue declarada abusiva en el procedimiento anterior, ¿no? La cual indicaba lo siguiente.
Para cambios, el producto debe estar en perfecto estado, sin uso, y deberá mantener las etiquetas de origen. En este caso, el Indecopi declaró como abusiva esta cláusula, indicando que hay situaciones en las que el consumidor solo puede apreciar el defecto de fábrica del producto luego de haberlo usado. Entonces, por ejemplo, hay supuestos de vicios ocultos en los cuales una prenda de vestir aparentemente podría estar en buen estado, pero luego que el consumidor se lo prueba, puede verificar que hay un vicio oculto o un defecto de fábrica. Entonces, en ese caso, no sería razonable que el proveedor exija al consumidor que eh, el producto esté en perfecto estado si es que recién el defecto se pudo identificar luego de que el consumidor se lo haya probado. Entonces, en este caso, la multa impuesta fue de 6 UITs, lo cual equivalía a 29.700 soles. Aquí tenemos otro supuesto de cláusula abusiva, que en realidad es bastante recurrente en los e-commerce o en los sitios web, ¿no? Que fue un caso en que a mediados del 2023 el Indecopi declaró fundada una denuncia de una empresa del sector tecnológico, ¿no? Incluyó esta cláusula en sus términos y condiciones del sitio web. Es posible que haya diferencia entre la información de productos y servicios publicada en este sitio web y el producto real que usted haya adquirido o los productos que se encuentran a la venta en el mercado. La empresa no garantiza la exactitud, la exhaustividad ni la confiabilidad del contenido de este sitio web. Esta cláusula fue declarada abusiva porque el Indecopi consideró que afectaba el derecho a la información de los consumidores, ya que el proveedor estaría tratando de limitar su responsabilidad en caso exista una discordancia entre el producto ofertado en el mercado y entre la publicidad emitida por la empresa. Y en realidad este es un supuesto específico establecido en el artículo 97 del Código, en el cual el consumidor tiene derecho a reclamar la devolución o el cambio del producto, ¿no? Entonces, por dicho motivo, el Indecopi consideró que esta cláusula sería de naturaleza abusiva y se impuso a la empresa una multa de 9.1 UITs que equivalía a 45.045 soles. Finalmente, un último ejemplo práctico de un procedimiento de a finales del año 2023 en el que el Indecopi sancionó de oficio a una empresa del sector transporte por incorporar la siguiente cláusula en sus boletos. El boleto solo podrá ser postergado hasta 180 días contados desde la fecha de emisión del primer pasaje. Aquí se consideró que esta era una cláusula abusiva porque el código no dispone de un número de días en los que se pueda utilizar un boleto postergado. Como se sabe, los consumidores tienen derecho a reprogramar un boleto con 24 horas de anticipación, pero la norma no establece una fecha límite en la cual pueden hacer valer este derecho, pueden utilizar el boleto reprogramado. Y por tanto, se impuso al proveedor, en este caso del sector transporte, una multa de 9.5 UITs, equivalente a 47.025 soles. Ahora, para poder un poco profundizar y aterrizar lo mencionado con Víctor en la primera parte de la presentación con respecto a las posibles consecuencias que puede traer que se incorporen cláusulas abusivas y que se declaren como tal en Indecopi, tenemos en primer lugar, efectivamente, la imposición de una multa, la cual será determinada a partir de los factores de graduación establecidos en el Decreto Supremo 032-2021. Y con respecto a las cláusulas abusivas, sí es importante considerar que el Indecopi podría indicar que se trata de un factor agravante de la infracción, ya que uno de dichos factores establecidos en el Decreto Supremo es cuando la conducta haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, lo cual implica un aumento del 30% de la multa impuesta. Teniendo en cuenta que las cláusulas abusivas están publicadas, están a disposición de todos los consumidores, el Indecopi podría considerar que se está afectando el interés general de estos. Mismo en cuanto a las medidas correctivas que el Indecopi puede ordenar que se impongan, tenemos las siguientes, ¿no? Si se declaran si se identifica una cláusula abusiva, como yo lo advertí a Víctor también, puede declarar que éstas sean inexigibles frente a los consumidores. Asimismo, le puede ordenar al proveedor que publique avisos rectificatorios e informativos, como el que tenemos a continuación, en el cual básicamente se trata de un anuncio que el proveedor comunica a través de su sitio web en el que tiene que indicar qué cláusulas específicamente han sido declaradas como abusivas
y que en caso éstas se vuelvan a imponer, el consumidor tiene derecho a informarlo inmediatamente al INDECOPI. Ahora, otra cuestión que es importante atender es con respecto a que a raíz de estos últimos casos, estos últimos procedimientos que se han dado lugar por las denuncias de asociaciones de consumidores, la responsabilidad del proveedor podría escalar a la de los representantes administrativos o dirigentes de la empresa, ¿no? En tanto que el Código de Protección del Consumidor establece expresamente que de manera excepcional y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, los directivos, administradores o representantes del proveedor son solidariamente responsables cuando participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción. Asimismo, el código establece que de manera personal se les puede imponer una multa que no puede superar los 5 UITs, que un equivalente a ello es 25.750 soles. Y esto en realidad ya ha sido aplicado en el DECOPI en un caso, ¿no? Que a mediados del 2023 se sancionó al gerente general de una empresa del sector de comercialización de prendas de vestir con una multa de 3 UITs, equivalente a 14.850 soles, pues consideró que habría permitido que se transacciones comerciales de la empresa, no se trataba de una situación menor y que por tanto podía pasar desatendida por el gerente general, y en tanto que éste permitió, ¿no? Permitió que se incorporaran estos términos y condiciones que contenían cláusulas abusivas, habría cometido una omisión en cuanto a sus funciones y por tanto se ameritaba que se le imponga una multa. Para finalizar con esta presentación, unas recomendaciones finales que les podríamos brindar para que puedan estar prevenidos con respecto a estas fiscalizaciones o incluso con respecto a procedimientos iniciados a raíz de denuncias impuestas por asociaciones de consumidores, es que se puede implementar en el programa de cumplimiento normativo, de compliance de la empresa, un apartado específico sobre cláusulas abusivas, las cuales se pueda identificar que por ningún medio de información, como es los avisos físicos, comprobantes de pago o también los términos y condiciones, se haya establecido cláusulas abusivas de ineficacia absoluta o de ineficacia relativa, o que puedan calificarse, ¿no? Y finalmente, antes de actualizar los términos y condiciones que se tienen implementados o de implementar unos nuevos, sí es necesario que estos sean revisados para que se puedan asegurar que no contengan ninguna cláusula de naturaleza abusiva, ya sea calificada como de ineficacia absoluta o de ineficacia relativa, que pueda traer consigo que un consumidor pueda interponer una denuncia e inicie un procedimiento administrativo sancionador, o que éste pueda ser iniciado de oficio por el INDECOPI o a raíz de una denuncia de una asociación de consumidores. Por mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ayrton. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Ahora vamos a dar pase a la lectura de las preguntas que nos han enviado en la casilla. Voy a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es la máxima sanción que se le puede imponer a una empresa por tener cláusulas abusivas? Bueno, el Código de Protección al Consumidor contempla el máximo de 450 unidades impositivas tributarias. Sin embargo, va a graduar la sanción dependiendo de cada caso en concreto, tomando en cuenta factores como, por ejemplo, el beneficio ilícito, la posibilidad de detección, los efectos que puede ocasionar en el mercado esta cláusula abusiva, entre otros. Así, por ejemplo, en los casos que ha mencionado Ayrton, las multas rondaron, por ejemplo, entre las 5 y 10 UITs aproximadamente, pero dependiendo de cada caso en concreto, va a poder ser más o también va a poder ser menos, dependiendo de esos factores que hemos mencionado. Sí, también para continuar, se ha realizado también otra pregunta que indica cuál es la diferencia entre la cláusula. Es posible que haya diferencias entre la información de productos y servicios publicada en el sitio web y el producto real,
y el uso del disclaimer imagen referencial en las publicidades. Bueno, en realidad, respecto a la primera premisa, que como habíamos ya advertido, ha sido declarada como abusiva por el Indecopi, el proveedor estaría estableciendo expresamente e informando a los consumidores que no se hace responsable por esta discrepancia entre el producto real y entre la publicidad. Esto quiere decir que le estaría indicando al consumidor que visite el sitio web que si es que le tocara un producto que no se corresponde con las características publicitadas, entonces no sería responsable. El consumidor no tiene derecho a reclamarle nada ni puede denunciarlo porque le ha advertido previamente que no tendría responsabilidad alguna. Cambio con el disclaimer de imagen referencial, se trata de una advertencia proporcional que los proveedores hacen, por medio de la cual indican que las fotos se han subido y el ángulo en que han sido tomadas no necesariamente indica que va a haber una total coincidencia, pero esta sola premisa no le informa a los consumidores de la exoneración de responsabilidad total del proveedor frente a esta situación. Entonces, no podría ser declarada como una cláusula abusiva porque a través de esta indicación el proveedor no se está tratando de limitar o de exonerar su responsabilidad. En caso que haya una discrepancia abismal entre el producto recibido y entre la publicidad, el consumidor de todas formas puede acudir al Indecopi y reclamar la infracción al deber de idoneidad producido. Ok, em, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Sí, aquí hay una pregunta que indica si es que establecer una penalidad dentro de un sitio web o dentro de un contrato de consumo configuraría como una cláusula abusiva. Y bueno, en este caso la voy a responder yo. Es que en realidad no, esto ya es un criterio establecido en la jurisprudencia del Indecopi, en el que se ha señalado que establecer penalidades por sí mismas no implica la imposición de una cláusula de consumo, pues el análisis que se hace para determinar si una cláusula es o no abusiva es de naturaleza jurídica. La desproporcionalidad tiene que ser jurídica, es decir, en cuanto a la asignación de derechos y obligaciones entre el proveedor y entre el consumidor, pero no se hace un análisis de desproporcionalidad económica, ¿no? Porque la regulación normativa de las cláusulas abusivas no tiene como finalidad regular precios. Asimismo, el Código Civil permite el establecimiento de cláusulas penales, ¿no? De naturaleza penal, en caso en que una de las partes incumpla con el contrato. En este caso, si un consumidor, por ejemplo, se ha obligado a pagar un determinado número de cuotas para poder obtener un producto y luego, en la cuota 3 decide simplemente desistirse del contrato sin que haya ninguna consecuencia atribuible al proveedor, o sea, por caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor válidamente puede aplicar la penalidad que se haya establecido en el contrato. Y eso no puede ser considerado como una cláusula abusiva. Perfecto, gracias, Ayrton. Nos ha llegado una pregunta más. Nos dice, buenos días, ¿es posible remitir nuestras cláusulas Indecopy previamente a su publicación en nuestras plataformas? Esto con la intención de verificar si dentro de las mismas hemos incluido sin intención alguna cláusula abusiva. Bueno, en este caso es importante tomar en cuenta que, bueno, las cláusulas que están compuestas en los términos y condiciones no requieren de ninguna aprobación previa, ¿no? De una entidad administrativa, pueden ser colocadas directamente por la empresa. A manera de consulta, ¿no? Se podría remitir los términos y condiciones al Indecopi, pero aquí lo importante es que las entidades, los órganos que resuelven finalmente y que determinan si una cláusula es abusiva o no en un caso en concreto, son órganos resolutivos que no van a ser los que respondan esta consulta.
va a ser otra oficina, otros asesores que responden consultas ciudadanas, ¿no? No hay un procedimiento específico para revisar términos y condiciones, va a ser a manera de consulta que no va a ser ninguna opinión, digamos, definitiva o vinculante o que podamos tomar como referencia. Y la recomendación que les damos es siempre pues, buscar asesoría especializada. eh, por ejemplo, un estudio de abogado, nosotros también podemos prestar el servicio para tomar en cuenta bien los lineamientos que sí despiden los órganos resolutivos, los órganos que son los que finalmente definen cuáles son cláusulas abusivas y cuáles no. Podamos revisar sus términos y condiciones, brindar recomendaciones y también adaptarlos directamente. Ya para finalizar, aquí veo que hay una última consulta, que es si un consumidor que no es cliente de la empresa podría denunciarla por cláusulas abusivas, simplemente porque verifica que en un sitio web em, se estaría indicando un término y condición que podría tener esta naturaleza. Y aquí sí es importante diferenciar entre los procedimientos que se inician de oficio o por asociaciones de consumidores y entre procedimientos que se inician a pedido de un consumidor en concreto. En el primer caso, no será necesario que ni el Indecopi ni la asociación demuestren o acrediten que ha habido algún consumidor concretamente afectado por la cláusula. No es necesario. Ambos tienen el derecho de velar por los intereses generales de los consumidores o la potestad de velar por los intereses generales de los consumidores. En cambio, en el caso de procedimientos iniciados por consumidores, en un caso en concreto, para que la denuncia pueda ser declarada procedente y estos denuncien la cláusula abusiva, es necesario que el proveedor se les haya previamente impuesto. En el ejemplo que indicaba Víctor, eh, un consumidor contrata con una inmobiliaria, tiene una cláusula que dice que si es que sus trabajadores cometen errores, no se hace responsable, y cuando va y presenta el reclamo, el proveedor impone la cláusula. No, le dice, yo no puedo atender tu pedido porque mi contrato dice esto. Es allí donde el consumidor tiene la legitimidad para poder ir al Indecopi y solicitarle que sancione a la empresa por la imposición de esa cláusula abusiva. Tiene que haber una imposición. Pero, por ejemplo, si yo entro a un sitio web, verifico que hay una cláusula abusiva, voy y denuncio al Indecopi, esa denuncia va a ser declarada improcedente, puesto que no ha habido una imposición de parte del proveedor hacia mi persona como consumidor. Situación diferente está en el caso de, como digo, denuncias iniciadas por asociaciones de consumidores que tienen legitimidad independientemente de si ha habido o no un consumidor afectado. Gracias. Seguimos entonces recibiendo algunas preguntas. Vamos a leer otra que nos ha llegado. Nos dicen, hola, ¿puedes volver a explicar la diferencia, la consecuencia entre cláusula de ineficacia relativa y la absoluta? Sí, por supuesto. Como mencionaba, el Código de Protección al Consumidor es el que enlista y diferencia normativamente qué supuestos son de cláusula abusiva e ineficacia relativa, cuáles son supuestos de cláusula abusiva e ineficacia absoluta. Y la consecuencia práctica, la diferencia, no yendo a la respuesta, es que en el caso de cláusulas abusivas de ineficacia relativa, si es que la empresa proveedora logra probar ante el Indecopi que esta cláusula fue previamente negociada con el consumidor, ¿no? Que se pidió la opinión del consumidor, hubo una negociación previa y se puede probar ello, que finalmente tuvo como consecuencia la inclusión de esta cláusula, entonces esta cláusula no va a ser inaplicada en el caso en concreto, ¿no? Se va a considerar que esta cláusula puede seguir estando en pie y puede seguir siendo aplicada para el consumidor, que fue finalmente el que negoció esta cláusula. En los casos de términos y condiciones que normalmente suelen ser pues, colocados unilateralmente por la empresa, esto no es un supuesto tan usual, ¿no? Pero va a depender de cada caso en concreto. Y en el caso de las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta, como comentaba, ahí sí pues, no va a importar si es que finalmente esta cláusula fue negociada o no con el consumidor, ¿no? Así el consumidor haya sido el que tuvo la iniciativa de que se coloque esta cláusula, igual va a ser inaplicada en el caso en concreto y la empresa va a ser declarada responsable. Aquí hay otra pregunta. Ciñéndonos solamente a lo indicado por el participante en el ejemplo que precisa, nos dice, buenas tardes, ¿es válida una cláusula de boleto de pasaje terrestre que indique
si no llego a tiempo, pierdo lo pagado y el servicio sin derecho a reclamo. Del texto, la primera parte no sería una cláusula abusiva porque el consumidor se compromete a llegar o bueno, se le informa al consumidor previamente que el bus parte a una determinada hora y él tiene la obligación de llegar a esa hora. Si el bus sale después de esa hora, el proveedor no tiene por qué asumir responsabilidad. Pero el problema estaría, como ya hemos visto a lo largo de este webinar también, el puntualizar y el servicio sin derecho a reclamo, porque se estaría limitando el derecho de presentar justamente un reclamo por parte del consumidor, el cual no necesita realizar ningún paso previo ni necesita que se invoque algún tipo de legitimidad para poder interponer. Muchas gracias, Ayrton. Con esto ya finalizamos esta última parte del webinar de responder a las consultas que nos plantean. De todas maneras, ¿no? Esperamos poder haberles dado puntos y conceptos clave que preliminarmente les permita detectar cuándo es que puede haber una cláusula abusiva en los términos y condiciones, pero definitivamente aquí es importante, como mencionaba Ayrton en sus recomendaciones, siempre obtener asesoría especializada, ¿no? Para verificar si es que realmente puede haber una cláusula que pueda ser considerada abusiva en sus términos y condiciones, porque como ya hemos visto, la infracción se consuma con el solo hecho que el texto ya esté ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y nosotros los invitamos, ¿no? A verificar sus términos y condiciones con nosotros. Ofrecemos asesoría de revisión de términos y condiciones, una asesoría completa, integral, para comentarles qué riesgos hay y la adecuación directa, justificando cada punto. Y podemos asesorarlos al respecto, los invitamos a contactarnos y les agradecemos por su presencia en el webinar de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes.